Wolfgang, sos especialista en transiciones de conciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la conciencia? Arranquemos por ahí. Esa es la pregunta fácil, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Sí, esa es la pregunta. La conciencia, en realidad la conciencia se define de muchas maneras, depende de a qué tipo de conciencia te estés refiriendo, ¿no? Si estás consciente, estás dormido, despierto, o si estás consciente de que él ahora está poniendo caras atrás tuyo. ¿Estabas poniendo caras? Claro. O si estás consciente de un pensamiento en particular, si estabas imaginándote algo y de repente te diste cuenta que llegaste a la casa de tu vieja y ni te diste cuenta qué es lo que está todo el viaje. O sea, ¿de qué conciencia estamos hablando? ¿Y vos la definís para poder estudiarla? O sea, ¿de qué conciencia? Como en todo, como siempre en la ciencia, ¿no? Uno empieza y define su objeto de estudio y después se hace la pregunta más específica. La verdad es que a mí me fascina la conciencia, pero hasta hace no muchos años era un campo del cual se ocupaban los filósofos principalmente, y ahora hay neurocientíficos como vos que hacen experimentos. ¿Nos contás? Sí, en realidad en los 90 empezó como una especie de pequeña revolución neurocientífica donde se animaron algunos a decir que se podía estudiar científicamente la conciencia. Y en ese momento yo era un jovencito a punto de empezar la facultad y decidí que yo podía hacer eso. Y eso fue en los 90 y fue gracias en parte a Crick, Francis Crick, que había ganado el premio Nobel en el 53 por la doble hélice del ADN, y viejo como estaba en los 90, empezó a empujar que había otras fronteras de la ciencia que había que conquistar. Tranqui, Crick. Dijo, ya que estoy viejo y tengo un premio Nobel, que me tiren con un ladrillo por estudiar la conciencia, y la verdad que generó una revolución y una ola de científicos que en sus años mozos en los 20 decidieron que iban a estudiar conciencia, y ahora en sus años mozos de los 40 lo están haciendo. ¿Pero qué pasó en esos años que de repente la comunidad científica internacional se convenció de que la conciencia era objeto de estudio científico? ¿Hubo algún descubrimiento, una serie de descubrimientos? ¿Qué pasó? No hubo ningún tipo de descubrimiento. En los primeros 5 o 6 años nada nuevo. Lo que hicieron estos tipos muy hábiles fue reinterpretar experimentos clásicos de psicología como experimentos que tenían que ver como conciencia, tanto como eso que hablamos antes, como tomar conciencia de algo que no te habías dado cuenta antes, que no lo tenías en tu visión central sino periférica, y de repente era algo que estaba ahí, lo estabas percibiendo pero no conscientemente. Esos experimentos reinterpretados en términos de conciencia y otros experimentos en términos de estados de conciencia, como decíamos, despierto, dormido. Y eso es lo que haces vos, los estados de conciencia, estudiás fundamentalmente el sueño, la vigilia. Yo empecé con la idea de estados y después me empecé a ir a la parte interesante, porque estás en un estado despierto, estás en otro estado dormido y es como estable. Y a mí me gustan las cosas más inestables. Entonces las transiciones entre, por ejemplo, estar despierto, estar dormido, estar despierto, estar anestesiado, me parecían mucho más interesantes, básicamente por la cuestión dinámica, ¿no? Los procesos, si vos querés estudiar un proceso, está bueno estudiarlo en el momento que ocurre. Y un proceso involucra un cambio. Y ese cambio en este caso, que me interesa a mí, es el cambio de conciencia, de estar completamente consciente, despierto, a ir cayendo en esa especie de niebla de la conciencia que es la soñoliencia. Y de todo lo que descubriste en estos años, que vos dirigís un laboratorio en la Universidad de Cambridge, ni más ni menos, ¿hay algo que puedas señalarlos como decir, mira, esto me pareció sorprendente sobre estas transiciones de conciencia? Entre muchas cosas, seguro que hay muchas, pero alguna que nos puedas contar muy específica. Creo que hay dos como detalles que están buenos siempre como definir. Uno es que lo que yo estudio en realidad es un truco para saber cómo pensamos. O sea, vos estás haciendo algo, yo te hago hacer algo aburrido, apretar un botón si escuchás una palabra, apretás otro botón si estás escuchando otra palabra, y te hago cerrar los ojos con el electroencefalograma ahí, apretar los botones y te vas quedando dormido. Al principio respondés despierto, después empezás a cada vez responder menos, y en un punto que no respondes más. Y en ese momento estás en sueño liviano. Y lo que vimos es que a pesar de que la gente estaba oficialmente durmiendo, aún así podía capturar las palabras, entender el significado y activar el pedazo del cerebro que controla la mano. No mover la mano, porque estás dormido, no mueves la mano. Pero se activa la corteza motora, la parte del cerebro que controla la mano, cuando te escuchás un tipo de palabra, y la otra corteza motora cuando escuchas ese otro tipo de palabra. Es decir, lo que haces es capturar la capacidad de definirse una palabra de un tipo o de otro tipo y llevarla por adentro de la transición hasta el sueño.
Ah, ¿es un sueño liviano y en sueño profundo también o no? Se fue. En sueño Lo profundo perdiste, se va. lo perdiste. Ah, pero esto, cierto. Y es algo un poco lo que todos conocemos. Cuando nos vamos quedando dormidos se nos empiezan a mezclar la realidad y el ensueño. ¿Es un poco ese estado el que vos estudiás? Estudio mucho de esa parte de transición temprana. Y lo interesante es, nosotros pensamos que se iba a fragmentar y perder muy prontamente. Claro, y lo seguimos midiendo hasta que de golpe lo encontramos en sueño liviano. O sea, oficialmente cuando estás dormido. Ya no en esa cosa medio en el medio, sino bastante en el estado estable, si querés. Qué interesante. Bueno, nosotros siempre que preparamos una entrevista nos gusta leer sobre tu vida, sobre tus investigaciones, pero hay alguien en el programa que te conoce mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros podría conocerte, por más que te estudiara de acá hasta el resto de su vida, que es tu hermano. Tu hermano mellizo. Tu hermano mellizo, que es columnista de este programa, y lo queremos invitar a que pase. Lo recibimos con un aplauso a Pedro Beck. Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Muy Pedro. Bienvenido. Bueno, Pedro, qué bueno verte. Está tu hermano, no podíamos dejar de... hermano de visita. Claro. Está de visita, no podríamos dejar de Bueno, Pedro, podés preguntarle lo que quieras acá a tu hermano. Lo que quiera, cualquier cosa. Lo que tenés. No, les puedo contar algunas historias que tienen que ver un poco con los inicios. Él fue el primero que se inició en la neurociencia, pero los dos estudiamos biología, a pesar de que mis papás siempre trataron de separarnos y que cada uno tuviera sus amigos y sus contextos distintos. Terminamos los dos en biología y los dos haciendo neurociencia. Pero algo que probablemente no muchos sepan es que el doctorado de él fue uno de los primeros doctorados en neurociencia cognitiva en Argentina. Entonces me gustaría preguntarle cómo fue hacer neurociencia cognitiva en Argentina en el momento en que nadie hacía neurociencia cognitiva y si había resistencias y si la gente te miraba raro. Sí a todo, ¿no? Sí a todo. O sea, sí, la gente me miraba raro, sí, no fue fácil convencer a la comisión de doctorado y sí fui de los primeros, si no oficialmente el primero, y por eso había que hacerlo en algún lugar medio raro y medio escondido. Entonces por eso me fui en ese momento a FLENI, a la sección de neurología cognitiva, y dije que estaba haciendo neurociencias cognitivas, pero biología de las neurociencias cognitivas. Le dije a la comisión de biología. Claro, ¿Fue claro. tu tesis de doctorado o de grado? Me perdí. De doctorado. De doctorado, Sí. Para contar un poco la historia, bueno, viste que siempre con la familia se hay acomodo, y yo estoy acomodado porque las imágenes de mi cerebro aparecen en su paper del doctorado, porque yo fui control experimental de uno de sus experimentos en el que había que imaginarse que uno movía la mano mientras te hacían una resonancia. Claro. Nepotismo científico. Nepotismo científico. Pero es interesante contarles porque en realidad en esos trabajos que él hacía, trabajaba con pacientes en estado vegetativo para ver... Qué bueno que te tocó el grupo control. Sí, por suerte sí. Por suerte todavía estaba despierto. Pero un poco fue bastante difícil trabajar con pacientes en estado vegetativo en Argentina, tratando de que te dieran pelota siendo un biólogo, ¿no? Y era complicado. Por otro lado, en el momento en que te escapabas de que te vieran como el doctor neurólogo serio y te ibas a la casa del paciente y hablabas con la familia, con la mochilita, con un electromiógrafo y un par de cosas para mí, entonces te convertías en una persona normal que quería ayudar a los pacientes que nadie les daba pelota, básicamente. Entonces ahí lo difícil era después llegar al hospital y decir, si mi paciente se retrasa por cualquier cosa, necesito todavía el resonador, porque no podemos traer este paciente ida y vuelta como si fuera un ambulatorio. ¿Qué tipos de experimentos? ¿Qué resultados obtuviste de estudiar? Uno de los resultados fue un paper donde mostramos que había capacidad de procesamiento emocional en los pacientes. Wow. Cosa que inicialmente se pensaba que en realidad los tipos no entendían nada, ¿no? ¿En todos los pacientes que estudiaron? Estudiamos varios, en dos se vio muy claramente, fuerte, y entonces publicamos eso y dijimos en el paper los otros no dio. ¿A qué te refieres con respuesta emocional? ¿Puede ser un poquito más específico? En ese caso lo que hicimos que en el caso de dos de los pacientes que están en el paper, que la madre leyera una historia. Wow. Y después que otra persona con un tono de voz similar también leyera la misma historia. Y pues hicimos un control que agarramos el sonido, lo damos vuelta, entonces escuchaba la tonada de la madre, pero no se entendía lo que decía. Claro. Entonces jugábamos con esos contrastes de el tono de reconocimiento de la voz de la madre
el tono Claro. de la madre con el contenido y el control de la qué otra medían persona. en el paciente? Medíamos resonancia funcional en ese caso y vimos actividad en los contrastes de madre versus no madre. Claro. Claro. Vimos actividad en áreas que en los normales también funcionaba. Claro. Y también incluso en uno de los pacientes en el control donde solo era la voz de la madre, pero no se entendía lo que decía. La verdad es que estos temas son extremadamente prácticos porque la muerte clínica de las personas hoy en día se determinan con el tipo de estudios que hace Tristán. Entonces me gustaría preguntarte un poco eso, si cambió mucho en los últimos años el diagnóstico clínico de cuando una persona se da por muerta, digamos. En realidad el diagnóstico de muerte no cambió tanto como cambió el diagnóstico de estado vegetativo o coma o mínima conciencia. El diagnóstico de muerte cerebral todavía es muy, muy parecido. ¿Y eso cómo es que se mide muerte cerebral? Muerte cerebral, sí, muerte cerebral está bien definido por electroencefalograma. Y eso está bastante claro. ¿Y cuál es la diferencia entre estado de mínima conciencia y estado vegetativo? El estado vegetativo es supuestamente que tienen ciclos de sueño-vigilia. Supuestamente duermen o cierran los ojos por un periodo y tienen los ojos abiertos por otro periodo, pero supuestamente no tienen conciencia de sí o de sí mismos o del ambiente. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero antes de irnos me gustaría saber algo más así de su relación. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su hermano mellizo? Qué difícil. ¡Qué difícil! Parece... Me gusta que por un momento seamos eso. Hay una cosa muy simple, que es cuando uno vive a la distancia, ya no se concentra en nada que no le guste. Ah, muy bueno. O sea, Bueno, es muy recomendable es para muy difícil. algunas familias. Si me preguntás cuando vivía acá, por ahí vivía con él y entonces hay algunas cosas que me molestaban. Y a él, por ejemplo, le molestaba que yo roncase. Claro. Me sigue molestando eso pensando. Sí, ¿no? Bien. Pero tampoco dormimos en la misma habitación como en los principios de los 80. O sea. Lo que más me gusta es verlo hacer ciencia y verlo cómo crece al hermano mellizo, ¿no? Entonces yo los veo en YouTube, chicos. Muy bien, muy bien. Yo pongo ahí la liga, me aparece automáticamente. Muy bien. Está Bueno, suscrito Pedro, al ¿y canal. vos qué podrías decir al respecto? ¿Qué sé yo? Lo que no me gusta es que viva lejos. Lo que no me Qué gusta. tierno que sos. Bueno. Pero te gusta ir a visitarlo. Sí, lo que me gusta es ir a visitarlo y visitar a la familia y ver que mantiene su pasión por la ciencia igual que yo. Qué sé yo, me parece que tenemos esa conexión y eso sigue vivo siempre. Me imagino las conversaciones en esa mesa. Pero tenemos que ir cerrando, Pedro. Igual vos te quedás porque en el próximo bloque nos vas a hablar sobre temas que parecen no muy Citas conectados. románticas, campeonatos de Fútbol, de deportes política. y política. Bueno, vamos a Y neurociencia, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Pedro, vos te quedás. Tristán, muchísimas gracias por venir. Un lujo enorme. La verdad, Ojalá Gracias que por la invitación, gracias por la invitación. sigan los éxitos. Y nos enteramos por vos también a través de Pedro. Así que vamos a estar sabiendo de tus cosas. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa.